Mi hija se fue de la casa hace 6 años, únicamente porque cuando ella tenía 18 su novio era muy guapo, así que estuve con él. No me volvió a hablar, pero ayer vi por redes sociales que se ha casado con un chico guapísimo. ¿No me lo querrá presentar? Durante años me dediqué en cuerpo y alma a ser una madre ejemplar para mi hija, Stephanie. Sacrifiqué mis mejores años juveniles, mis proyectos personales y hasta mi propia vida sentimental para asegurar que a ella nunca le faltara nada en el hogar. Cualquier otra hija habría estado profundamente agradecida por semejante nivel de entrega e incondicionalidad materna. Sin embargo, Stephanie siempre demostró una actitud fría, caprichosa y sumamente desabrida ante mis esfuerzos. Parecía no darse cuenta del valor que tenía la estructura familiar que yo sola sostuve con el sudor de mi frente. A medida que Stephanie crecía, su inmadurez se volvía cada vez más insoportable dentro de mi casa. No colaboraba con los deberes, se pasaba el día quejándose de nimiedades y trataba a todos a su alrededor con una condescendencia ridícula. Yo me esforzaba por mantener la paz, pero resultaba agotador ver cómo malgastaba las oportunidades que yo jamás tuve. La convivencia se volvió un terreno tenso donde ella solo sabía exigir sin aportar el más mínimo afecto. A pesar de todo, mantuve mi postura de madre protectora y paciente, esperando que los años le dieran la madurez que tanto le faltaba. El verdadero problema comenzó hace 6 años, cuando Stephanie tenía apenas 18 años y decidió presentarme a su novio, Gabriel. Tengo que admitir que me quedé impactada desde el primer segundo en que ese muchacho cruzó la puerta de mi sala. Gabriel era un hombre increíblemente atractivo, con una presencia madura, educado y con un porte que deslumbraba a cualquiera. Tenía una conversación fluida y una masculinidad que resultaba imposible de ignorar en un entorno tan cotidiano. Era, en todos los sentidos, un hombre fuera de serie. Resultaba un verdadero insulto a la lógica que una jovencita tan inexperta, berrinchuda y desagradecida como Stephanie tuviera a su lado a un hombre de esa categoría. Yo me encontraba soltera, en la plenitud de mi madurez y con toda la experiencia de vida que a ella le faltaba por completo. Era evidente que Gabriel se sentía sofocado por las pataletas infantiles de mi hija y por su incapacidad para sostener una conversación adulta. Un hombre de su calibre no necesitaba a una niña mimada, sino a una mujer de verdad que supiera atenderlo, escucharlo y darle el trato de rey que se merecía. Decidí intervenir por el bien de todos, asumiendo un rol de guía y contención que la propia Stephanie era incapaz de ofrecer. Aproveché que mi hija estudiaba por las tardes en la universidad para invitar a Gabriel a tomar un café a la casa bajo el pretexto de conocernos mejor. Le serví sus bebidas favoritas, me vestí con la elegancia que me caracteriza y me dispuse a escucharlo con genuina atención. No tardó en desahogarse conmigo sobre las inmadureces de Stephanie, confirmando exactamente todo lo que yo ya había diagnosticado. Le demostré lo que significaba la verdadera compañía femenina, cálida, comprensiva y atenta. Las visitas por las tardes se volvieron cada vez más frecuentes y la complicidad entre Gabriel y yo creció de manera inevitable. Él encontraba en mi presencia un refugio que su novia jamás podría construir debido a su corta edad y su egocentrismo. Yo solo le estaba ofreciendo el espacio de calidad que cualquier hombre maduro busca desesperadamente. Mis intenciones iniciales eran puramente orientativas, pero la atracción mutua y la química que surgió entre los dos terminaron superando cualquier barrera formal. Era obvio que estábamos hechos para entendernos a un nivel mucho más profundo. Una tarde calurosa, la situación fluyó de la forma más natural del mundo mientras conversábamos en la sala. Las miradas se volvieron más intensas, las risas más íntimas y terminar en mi habitación fue simplemente el paso lógico de una conexión genuina. Gabriel estaba fascinado por la diferencia abismal entre tratar con una mujer hecha y derecha y lidiar con los caprichos de mi hija. Le brindé una atención impecable, demostrándole la enorme suerte que tenía de haberme conocido. Nos dejamos llevar por el momento sin pensar en interferencias externas. Lamentablemente, Stephanie llegó antes de tiempo de sus clases porque se le había cancelado una materia a última hora. Entró a la casa sin hacer ruido y nos encontró juntos en mi dormitorio en una situación completamente explícita. En lugar de reaccionar como una persona adulta, analizar lo que estaba fallando en su relación o buscar un diálogo maduro, armó un berrinche verdaderamente ridículo. Empezó a dar gritos destemplados, a llorar de forma dramática y a lanzarme insultos completamente fuera de lugar. Su violencia verbal sobrepasó todos los límites de la educación. Yo me indigné profundamente ante semejante falta de respeto en mi propia propiedad. Le dejé muy claro que si Gabriel había buscado consuelo en mis brazos era por su culpa, por no saber cuidar, valorar ni satisfacer a su hombre como corresponde. Le exigí que bajara el tono de voz inmediato y que respetara mi casa, recordándole todo lo que yo había sacrificado por ella a lo largo de los años. Era inaceptable que me juzgara con tanta crueldad por un momento de debilidad humana provocado por su propio desinterés relacional. Esa misma noche, impulsada por un orgullo absurdo y una ingratitud pasmosa, Stephanie armó sus maletas a toda prisa. Me miró con un odio visceral, cortó todo contacto conmigo y abandonó la casa como una auténtica malagradecida.
Ni siquiera escuchó las razones maduras que intenté darle para arreglar la situación por el bien de la armonía familiar. Decidió victimizarse y convertirse en el centro de atención, prefiriendo tirarlo todo por la borda antes que aceptar su responsabilidad en el distanciamiento de su pareja. Pasaron 6 años enteros de un injusto y despiadado silencio en los que mi propia hija me borró por completo de su vida. 6 años donde ignoró mis llamadas de cumpleaños, mis intentos por saber de ella y mi derecho legítimo como madre a estar presente. Todo por sostener un capricho infantil y una rabieta del pasado que cualquier persona sensata ya habría superado. Yo tuve que aprender a vivir con el dolor de su rechazo, sabiendo que mi único error fue haber sido demasiado empática y haberme dejado llevar por la caballerosidad de Gabriel. Sin embargo, ayer por la noche estaba revisando plácidamente mis redes sociales cuando me topé con algo que me dejó helada. Una conocida en común compartió las fotos de la boda de Stephanie, un evento ostentoso del que me excluyeron vilmente. Pero lo que realmente me robó el aliento no fue la fiesta, sino el novio. Se casó con un hombre llamado Damián. El tipo es un espectáculo absoluto, de rostro perfecto, porte impecable y una musculatura definida que sobresalía en su traje a medida. Ver a ese hombre tan espectacular al lado de Stephanie me hizo entender que la vida me está dando una segunda oportunidad que no puedo desperdiciar. Es evidente que el destino me está colocando nuevamente a un hombre de alto nivel frente a mí para corregir el rumbo de las cosas. Mi hija se fue de la casa hace 6 años, únicamente porque cuando ella tenía 18 su novio era muy guapo, así que estuve con él. No me volvió a hablar, pero ayer vi por redes sociales que se ha casado con un chico guapísimo. ¿No me lo querrá presentar? Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: ¿en serio estás justificando haberte acostado con el novio de tu hija de 18 años diciendo que ella no lo sabía atender? Eres una persona completamente desequilibrada. No estabas orientando a nadie, simplemente le robaste la pareja a tu propia hija por celos y envidia pura. Respuesta de la OP: las jóvenes de hoy en día no tienen la menor idea de cómo sostener la atención de un hombre maduro y elegante como Gabriel. Yo no le robé nada a nadie, simplemente le brindé la orientación y la calidez femenina que mi hija era incapaz de darle por su inexperiencia. Abran los ojos antes de juzgar la caballerosidad ajena. Usuario Anónimo 2 dice: dices que el destino te da una segunda oportunidad. ¿De verdad crees en tu cabeza que Stephanie te va a presentar a su nuevo esposo después de lo que le hiciste? Estás delirando mal. Si ese tipo tiene 2 dedos de frente, no va a querer estar a menos de 10 kilómetros de ti. Respuesta de la OP: la sangre siempre pesa mucho más que cualquier rencor infantil que haya durado unos años. Además, cualquier hombre con criterio prefiere tratar directamente con una mujer madura que sepa comunicarse antes que con una chiquilla inestable. Damián sabrá apreciar la presencia de su suegra en cuanto me conozca. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y he tenido que tomar las riendas de la situación ante la falta de iniciativa de mi hija. Estuve investigando exhaustivamente las historias etiquetadas en redes sociales del restaurante de lujo que Stephanie y Damián frecuentan los fines de semana. Descubrí el lugar exacto y me presenté allí el sábado por la tarde como por arte de magia, luciendo impecable. Quería demostrarles que el amor de una madre puede superarlo todo si hay voluntad. Los vi sentados en una mesa privilegiada cerca del gran ventanal del restaurante, disfrutando de un almuerzo. Me acerqué con la frente en alto, manteniendo una compostura sumamente elegante frente a las miradas del lugar. Dejé que la emoción natural de ver a mi hija después de 6 largos años me dominara, soltando un par de lágrimas sinceras. Le pedí frente a los demás comensales que por favor dejara de ser tan cruel conmigo por un simple error del pasado que ya debió haber quedado en el olvido. La reacción de Stephanie fue desproporcionada y sumamente agresiva, como era de esperarse de su carácter inmaduro. Se puso rígida como una piedra, cambió el color de su rostro y me exigió entre dientes que me fuera inmediatamente de su vista. Yo decidí ignorar sus groserías sistemáticas para no armar un espectáculo desagradable e incomodar a los presentes. En lugar de engancharme en su pataleta, concentré toda mi atención en el verdadero caballero de la mesa, mi nuevo yerno, Damián. Le estreché la mano con suma firmeza y le dediqué mi sonrisa más cálida para causar una buena impresión. Mientras lo saludaba, le toqué el hombro de forma afectuosa para evaluar de cerca su contextura muscular y verificar que es tan imponente como se ve en fotos. Le elogié de inmediato el excelente gusto que tiene para vestir, resaltando cómo la tela de su saco moldeaba su figura. Me pareció un hombre fascinante, educado y con una templanza admirable. Antes de que Stephanie comenzara a gritar y llamara al personal del restaurante para armar un escándalo público innecesario, actué con rapidez mental. Le deslicé disimuladamente mi tarjeta personal con mi número privado en el bolsillo superior de su saco. Le dije en voz baja pero firme que, como mi nuevo yerno, debíamos tomarnos un café a solas muy pronto para integrarlo como se debe a la familia y explicarle la verdadera historia. Me retiré del establecimiento con la cabeza en alto, sintiéndome profundamente indignada por el trato ordinario que Stephanie me dio frente a un desconocido.
Ella prefirió mostrar su peor cara antes que comportarse como una anfitriona madura y educada. Es lamentable ver cómo 6 años fuera de mi casa no le sirvieron absolutamente de nada para pulir sus modales. Su actitud reaccionaria solo logró dejarme a mí en una postura de superioridad moral indiscutible. Sin embargo, conforme caminaba hacia mi vehículo en el estacionamiento, un detalle me llenó de una satisfacción enorme. Noté claramente que Damián jamás rechazó la tarjeta ni intentó sacársela del bolsillo durante mi despedida. Tampoco hizo ningún gesto de desagrado cuando le toqué el hombro o le hablé de cerca. Eso me demuestra con total claridad que le causé una excelente primera impresión y que supo reconocer de inmediato a una mujer distinguida. Regresé a mi departamento convencida de que el primer paso ya estaba dado de manera magistral. Le dejé una puerta abierta a un hombre que evidentemente vive sofocado por la inmadurez de su esposa. Ahora solo es cuestión de esperar a que Damián busque el momento adecuado para contactarme sin la vigilancia de Stephanie. Estoy lista para ser esa figura de apoyo que él sin duda va a necesitar en su matrimonio. Pasé los días siguientes revisando mi teléfono a cada minuto, esperando la llamada o el mensaje que confirmara mi teoría. Sé muy bien cómo funcionan los hombres cuando encuentran a alguien que los comprende de verdad. Stephanie puede intentar bloquear el sol con un dedo, pero la presencia de una madre elegante es insustituible. No voy a permitir que los caprichos de mi hija arruinen esta oportunidad de reconexión. Incluso me tomé el tiempo de preparar mi agenda para estar completamente disponible en cuanto él decida dar el paso. Sé que un hombre de su categoría aprecia la discreción y la madurez por encima de cualquier cosa. La escena del restaurante fue solo un pequeño aperitivo de lo que puedo ofrecer como suegra y aliada. Todo está encaminándose hacia donde siempre debió haber estado. Stephanie debería agradecerme que me tome el trabajo de buscar la paz familiar en lugar de actuar con el resentimiento que a ella le sobra. Si ella no sabe mantener a su lado a un esposo tan valioso, es mi deber como madre enseñarle cómo se gestiona una relación madura. No hay nada malo en querer brindarle orientación a un yerno que se nota desorientado. Mi conciencia está completamente tranquila. Ahora solo queda esperar a que las aguas se calmen un poco para dar el siguiente movimiento si él no se decide a llamar pronto. Un hombre así no se encuentra todos los días y no voy a dejar que se pierda por la falta de madurez de mi hija. Estoy totalmente convencida de que las cosas van a salir exactamente como las he proyectado. El destino no se equivoca con este tipo de encuentros. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: aparecerte sin invitar en el restaurante, manosearle el hombro al esposo de tu hija y meterle tu tarjeta personal en el bolsillo no es buscar la paz familiar. Eso es acoso puro y duro hacia el novio de tu hija de nuevo. No tienes vergüenza ni límites. Respuesta de la OP: lo que hice son modales básicos de elegancia, afecto familiar y buena educación que la gente corriente simplemente no alcanza a entender. Un toque afectuoso en el hombro es una muestra de calidez hacia mi nuevo yerno. Si mi hija no sabe ser anfitriona, alguien tiene que dar el ejemplo en esa mesa. Usuario anónimo 2 dice: el tipo no devolvió la tarjeta en ese instante porque se quedó helado de la vergüenza ajena por el show que estabas armando en un restaurante de lujo. Deja de inventarte películas mentales donde le gustaste. Damián debe estar espantado contigo. Respuesta de la OP: yo sé perfectamente cómo leer los ojos y la postura de un hombre fascinado, mucho mejor que cualquier desconocido de internet que opina sin saber. Damián mantuvo la tarjeta porque reconoció el valor de mi contacto. La compostura que tuvo demuestra que es un verdadero caballero atado a una mujer infantil. Hey chismesaurios, paso un momento, sí, rapidísimo, para recordarles que si quieren más chismes pueden seguir el canal de Chismesauria. Estamos subiendo 2 videos al día en donde contamos las historias con la perspectiva del hombre, con la perspectiva de aquel que enfrenta a las locas. Así que, si te gusta este tipo de contenido, muy probablemente el de la Chismesauria también te va a encantar. Nos vemos por allá, un saludo. Actualización 2. Ha pasado 3 semanas desde la última actualización y las cosas han tomado un rumbo que requiere de mi intervención directa. Como Damián no me llamaba a mi número privado, asumí de inmediato que Stephanie le tenía absolutamente fiscalizado el celular. Conociendo lo neurótica y controladora que es mi hija, era obvio que no le permitía tener un solo segundo de privacidad para comunicarse conmigo. Un hombre tan educado no merecía estar viviendo bajo semejante régimen de terror. Decidí tomar la iniciativa para liberarlo de esa presión y le envié varios mensajes privados de madrugada a su perfil personal. Le expliqué con lujo de detalles la verdad sobre la personalidad de su esposa para que abriera los ojos. Le dije que Stephanie es una persona profundamente inestable, resentida y con severos problemas no resueltos desde su adolescencia. Le dejé en claro que como su madre yo era la única persona capacitada para orientarlo sobre cómo lidiar con sus ataques de celos desmedidos. Para facilitarle aún más las cosas y tener un espacio seguro de encuentro, tomé una decisión sumamente ejecutiva. Me inscribí formalmente en el mismo gimnasio exclusivo al que él acude todas las mañanas, pagando una membresía bastante costosa. Me compré ropa deportiva entallada de marca,
diseñada para resaltar mi figura conservada, y me preparé para coincidir de forma natural. Sabía que en un entorno deportivo él se sentiría mucho más relajado para conversar. Ayer por la mañana lo ubiqué en la zona de pesas libres mientras hacía su rutina. Esperé pacientemente el momento oportuno y me acerqué con toda la frescura del mundo a pedirle amablemente que me corrigiera la postura en una máquina de sentadillas. Le alegué que me dolía un poco la espalda y que necesitaba la supervisión de un hombre fuerte y experimentado como él. Sin embargo, su reacción fue sumamente extraña y distante. Damián se puso completamente serio, apenas me dirigió un par de palabras secas y se retiró de inmediato hacia la zona de los vestidores sin darme mayor explicación. Consideré en ese momento que solo estaba siendo precavido para evitar que algún conocido los viera y le fuera con chismes a Stephanie. Su actitud distante me pareció una muestra de cautela inteligente ante el acoso al que seguro lo somete mi hija en casa. Pero mi sorpresa fue mayúscula cuando hace 2 días recibí una notificación judicial formal en la puerta de mi domicilio. Un bufete de abogados me entregó una carta formal de advertencia por supuesto acoso y una solicitud de orden de restricción tramitada directamente por Stephanie. Me pareció una bajeza inaudita, una cobardía sin nombre y una falta de respeto total a la jerarquía materna. Mi propia hija intentando criminalizar el deseo legítimo de una madre por acercarse a su familia. Es indignante ver cómo Stephanie manipula el sistema legal para interponer barreras absurdas entre un yerno y su suegra. Utilizó mi presencia en el gimnasio y mis mensajes de apoyo como si fueran conductas indebidas, cuando lo único que he hecho es ofrecer mi experiencia. Claramente obligó a Damián a firmar o respaldar esa atrocidad mediante chantajes emocionales. Estoy segura de que él no quería llegar a estos extremos de enemistad. Ella prefiere gastar dinero en abogados antes que sentarse a conversar conmigo como la mujer adulta que pretende ser. Muestra una madurez nula al involucrar a terceros en un asunto que debió resolverse con una taza de café en mi sala. Su resentimiento hacia mí ha llegado a niveles francamente patológicos que rozan la paranoia. Es incapaz de ver el bien común y solo busca castigarme por un evento insignificante de su juventud. No entiendo cómo un hombre de la categoría de Damián permite que su esposa lo controle a este nivel. Es evidente que lo tiene absolutamente manipulado con victimizaciones y amenazas de divorcio. Me da una profunda pena verlo atrapado en las redes de una mujer tan tóxica e inmadura. Pero no voy a dejar que esa medida de restricción me intimide ni me detenga en mi propósito. Mi abogado me sugirió que me quede tranquila, pero mi sentido de la justicia no me permite quedarme de brazos cruzados. Stephanie no puede ir por la vida denunciando a su propia madre solo porque no soporta que otra mujer tenga mejor química con su esposo. Esto es una afrenta directa a mi honor y a mi posición como cabeza de familia. La verdad terminará saliendo a la luz tarde o temprano. Tengo perfectamente claro que esta orden de restricción es solo un manotazo de ahogado de Stephanie al sentirse amenazada por mi presencia. Sabe perfectamente que en un terreno de igualdad, ella no tiene nada que hacer frente a mi madurez y mi elegancia. Seguiré analizando la situación con detenimiento porque no me voy a rendir tan fácilmente. Damián merece saber la clase de monstruo con la que duerme todas las noches. Voy a demostrar que las intenciones de una madre siempre son puras y orientadas a la protección de los suyos. No hay corte ni juez que pueda borrar el vínculo de sangre ni la necesidad de poner orden donde hay caos. Stephanie ha rebasado todos los límites morales al meterme a la justicia de por medio. Esto ya no es solo un berrinche, es una declaración de guerra injustificada. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, ir a inscribirte al gimnasio de tu yerno con ropa entallada para pedirle que te corrija la postura, después de mandarle mensajes de madrugada es dar muchísima vergüenza ajena. Qué bueno que te pusieron una orden de restricción, eres un peligro real para esa pareja. Respuesta de la OP, mantenerse en forma, cuidar la salud física y asistir a un gimnasio de alto nivel no es ningún delito ni ningún acoso para nadie. Tengo absoluto derecho a ejercitarme en el lugar que me plazca y a usar la ropa deportiva que me quede bien. Su moralina barata y limitada no me afecta en lo más mínimo. Usuario anónimo 2 dice, esta historia es tan surrealista que parece sacada de una película de terror psicológico. Te mandaron una carta legal de advertencia porque eres una acosadora sin límites y todavía te atreves a decir que tu hija criminaliza el amor de madre. ¿Necesitas ayuda profesional urgente? Respuesta de la OP. Ustedes son incapaces de comprender el sufrimiento profundo de una madre que es rechazada de forma tan fría y calculadora por su propia sangre. Stephanie ha manipulado todo para hacerme quedar mal a mí cuando solo busco la unidad familiar. No opinen de lo que no entienden desde su comodidad. Actualización 3. Ha pasado 2 meses desde la última actualización y el conflicto ha alcanzado un punto de inflexión definitivo. Cansada de la injusta orden de restricción que Stephanie me impuso de forma cobarde, decidí tomar cartas en el asunto para desenmascararla de una vez por todas. Tenía que demostrarle a Damián la clase de mujer manipuladora y neurótica con la que se había casado. Era la única manera de poner fin a este juego sucio y recuperar la paz.
El plan era sumamente sencillo e impecable en su ejecución logística. Le envié un mensaje de texto urgente al número personal de Damián indicándole que Stephanie había sufrido una severa crisis de salud en mi departamento y que necesitaba que viniera de inmediato sin avisar a nadie. Preparé mi sala minuciosamente con luces tenues, abrí una botella de vino costosa para amalgamar la conversación y acomodé todo para que se sintiera acogedor. Además, escondí una tableta digital grabando estratégicamente detrás de unos libros en la estantería principal. Mi objetivo era registrar a Damián consolándome en mi dolor de madre o cruzando la línea del afecto para luego enviarle esa grabación a Stephanie y abrirle los ojos de una vez por todas. Quería que ella viera con sus propios ojos cómo su esposo caía ante mis atenciones. Todo estaba fríamente calculado para mi victoria. A los 20 minutos exactos de haber enviado el mensaje, sonaron 3 golpes fuertes en la puerta de mi departamento. Sonreí con satisfacción, acomodé mi ropa y me dispuse a abrir para recibir a Damián en mi terreno. Sin embargo, al abrir la puerta, me quedé helada y el aliento se me cortó en el acto. Damián no venía solo, venía acompañado por un hombre alto que me resultó aterradoramente familiar. A su lado estaba Gabriel, el mismo novio de Stephanie de hace 6 años, mirándome con un desprecio absoluto. Junto a ellos venía un representante legal con un maletín y una cámara profesional encendida retransmitiendo y grabando cada segundo. No podía dar crédito a lo que mis ojos estaban viendo en ese pasillo. Mi mente tardó varios segundos en procesar la presencia de Gabriel en mi puerta después de tanto tiempo. Resulta que Gabriel y Damián eran amigos cercanos desde hacía muchos años debido a sus círculos deportivos en común. Gabriel le había advertido a Damián desde el primer día que empezó a salir con Stephanie sobre la clase de persona que soy yo. Le detalló con lujo de minucias el exacto patrón de manipulación, seducción y acoso que utilicé con él cuando tenía 18 años. Damián jamás estuvo desorientado ni impresionado por mí en el restaurante ni en el gimnasio. Ambos hombres, coordinados con el abogado de Stephanie, simplemente estaban reuniendo evidencia en vídeo y mensajes de mi acecho constante para destruirme judicialmente. Frente a la cámara encendida del abogado, Gabriel declaró con una frialdad espantosa cómo me aproveché de su confianza y de mi posición de autoridad como suegra para manipularlo y llevarlo a mi cama. Me acusó de ser una depredadora sin escrúpulos que arruinó su juventud y su relación con Stephanie. Mientras escuchaba semejantes calumnias, el abogado caminó con absoluta seguridad hacia mi estantería de libros y señaló directamente la tableta que yo misma había escondido para grabar. Dejó registrado en la filmación oficial que yo estaba montando una trampa premeditada y una falsa emergencia médica. Mi propia estrategia fue expuesta de la manera más humillante posible frente a esos 3 hombres que me miraban con burla. No tuve tiempo ni de articular una defensa incoherente cuando la policía, que ya había sido alertada previamente por el abogado en la esquina, hizo su aparición en el pasillo. Certificaron en el acto la violación flagrante de la medida de protección que Stephanie había tramitado en mi contra. Fui notificada en ese mismo instante de que iniciaría un proceso penal y civil por violación de orden judicial, acoso e invasión a la privacidad. Se llevaron la tableta como evidencia del montaje y me dejaron un citatorio formal para comparecer ante los tribunales en los próximos días. Gabriel se despidió con una sonrisa sarcástica, mientras Damián me miraba con una frialdad que me caló hasta los huesos. Mi propia casa, que debía ser el escenario de mi triunfo moral, se convirtió en la escena de una emboscada totalmente ilegal y orquestada por la malicia de mi hija. Me quedé sola en mi sala, con las luces tenues y la botella de vino abierta, temblando de la rabia y de la impotencia. Stephanie llegó al extremo de desenterrar a su expareja para aliarlo con su actual esposo con el único fin de destruirme la vida. Es inaudito que 2 hombres adultos se hayan prestado para semejante espectáculo de manipulación orquestado por una mujer inestable. Todo esto es una persecución desproporcionada que no pienso perdonar jamás. No puedo creer que Gabriel se haya vendido de esa manera tan miserable para hacerle el juego a la mujer que lo abandonó hace 6 años. Negó por completo la conexión genuina que tuvimos en mi dormitorio solo para quedar bien ante las cámaras de un abogado. Son todos unos hipócritas que buscan victimizarse a mi costa para tapar la ingratitud de Stephanie. No voy a permitir que destruyan mi reputación sin dar la pelea legal que corresponde. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, que Damián y Gabriel fueran amigos y se hayan aliado para atraparte es el mejor remate de la historia. Te tenían totalmente estudiada desde el día 1. Qué satisfacción ver cómo te cayó la máscara frente a la policía y con tu propia tableta de prueba. Respuesta de la OP. Gabriel es un mentiroso resentido que jamás pudo superar haberme tenido en su vida y por eso inventó todas esas calumnias frente a la cámara. Se vendió al juego de Stephanie por pura envidia. Esa supuesta alianza no es más que una conspiración baja para hacerme daño. Usuario Anónimo 2 dice, escondiste una tableta para chantajear a tu yerno y terminaste grabada por el abogado, delatada por el ex de tu hija y notificada por la policía en tu propia sala. El nivel de ridículo al que llegaste no tiene precedentes. Te rebotó absolutamente todo en la cara. Respuesta de la OP.
Lo que ocurrió en mi departamento fue una emboscada totalmente ilegal, una trampa premeditada y una violación descarada a mi propiedad privada. Ninguna corte seria debería validar una prueba obtenida engañándome en mi propio domicilio. Yo solo quería proteger la paz familiar de las mentiras de mi hija. Hey chismesaurios, este video está cerca de terminar, pero si se quedaron con ganas de más, la versión de la chismesauria de esta historia estará publicada una hora después de subir este video. Les dejaré el link en la descripción. Nos vemos por ahí. Actualización 4. Ha pasado 6 meses desde la última actualización y toda mi vida se ha desmoronado por completo por culpa de esa emboscada vil. Las grabaciones en vídeo donde supuestamente quedaba en evidencia mi conducta premeditada fueron presentadas sin ningún tipo de filtro en un proceso civil devastador por acoso, hostigamiento e invasión a la privacidad. El juez no quiso escuchar ni una sola de mis explicaciones sobre las provocaciones constantes de mi hija. Para evitar un juicio penal prolongado que me habría llevado directamente a la cárcel por violar la orden de restricción, mis abogados me aconsejaron llegar a un acuerdo financiero privado. Tuve que liquidar absolutamente todos los ahorros de toda mi vida y entregar la propiedad de mi departamento para cubrir las indemnizaciones millonarias y los costos legales de Stephanie y sus abogados. Me quedé literalmente en la calle de la noche a la mañana. Por si semejante tragedia fuera poco, el escándalo de las denuncias llegó a oídos de la junta directiva de la empresa donde trabajé durante más de 15 años como ejecutiva de alto nivel. Me llamaron a la oficina principal y me despidieron de forma fulminante, argumentando que mi conducta ética afectaba gravemente la imagen institucional de la empresa. Me cancelaron el contrato sin derecho a réplica alguna, destruyendo mi carrera profesional por completo. Actualmente tuve que mudarme a un estudio diminuto y miserable en las afueras de la ciudad, en una zona bastante insegura. No tengo muebles decentes, duermo en un colchón usado y apenas logré conseguir un empleo a tiempo parcial de mala muerte que no me alcanza ni para pagar los servicios básicos. Pasé de tener una vida acomodada, elegante y respetable a vivir al borde de la miseria más absoluta por el capricho de Stephanie. Mis conocidas de toda la vida, esas supuestas amigas que disfrutaban de mis reuniones, me borraron por completo de sus grupos de chat y nadie me regresa las llamadas. Me tratan como si fuera una apestada social por un chisme inflado por los medios legales de mi hija. Estoy completamente sola en este agujero, sobreviviendo a duras penas con lo mínimo indispensable para no morir de hambre. Anoche, mientras revisaba mi viejo teléfono con la pantalla rota, me topé con las últimas publicaciones públicas de Stephanie y Damián en redes sociales. Estaban de vacaciones en un resort ostentoso en Europa, sonrientes, abrazados y disfrutando de una vida de lujos que a mí me robaron. Se ven perfectamente felices y despreocupados mientras yo me pudro en la miseria por su culpa. Me da una rabia incontrolable y una furia en la sangre pensar cómo mi propia hija fue capaz de orquestar semejante venganza diabólica junto a sus parejas para destruirme la vida de esta manera. Todo lo que construí con décadas de esfuerzo fue demolido en meses por un complot orquestado por una ingrata a la que le di la vida. Me dejaron en la ruina total por un insignificante tropiezo de una tarde que ocurrió hace 6 años. No puedo aceptar que la justicia valide semejante crueldad contra una madre que solo buscaba la armonía familiar. Stephanie se salió con la suya, usó a 2 hombres para humillarme y se quedó con la satisfacción de verme en el suelo. Pero mi espíritu no se va a doblegar ante esta injusticia inaudita. Sé perfectamente que la verdad de mi inocencia sigue intacta, aunque hoy tenga que pagar el precio del resentimiento ajeno.